Hola, Hola. bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy, ser introvertido o extrovertido, cómo verlo en la carta natal, y luego te traemos las noticias astrológicas como todos los días para el día de mañana, día en el que vamos a tener la luna nueva en Virgo. De esto te vamos a hablar en la segunda parte del video. Pero primero, como tema para hoy, trajimos el análisis de la extroversión o la introversión en la carta natal, que es un tema que tiene que ver con la psicología de Carl Gustav Jung, tema que nosotros estudiamos y profundizamos aquí en el centro. Y como el mismo Jung dijera, la carta natal es el mejor test psicológico para conocer la personalidad de alguien. Entre muchos temas que podemos ver en nuestra carta natal, conocer más acerca de nuestra personalidad, bueno, esto nos va a ayudar. Lo que te vamos a mostrar hoy, una forma sencilla de análisis que podemos ver en la carta, junto con todo el estudio completo que hacemos siempre viendo cada planeta, en su signo, en la casa, los aspectos, todo lo que llamamos el alfabeto astrológico, ¿no? Así es. Bueno, primero un poco hablar qué significa ser introvertido o extrovertido, porque hoy vivimos en una época en la que se valora o sobrevalora, mejor dicho, la extroversión, el hecho de ser una persona que se expone, por más que sea famoso o no, hoy con las redes sociales todos somos obligados a cierta exposición, el lugar que ocupamos en el mundo, nuestra imagen, nuestro rol social, es en general lo que más se valora de las personas. ¿Y qué tanto se valora la calidad humana? Cómo esa persona se relaciona consigo misma, en su mundo interior, con sus percepciones acerca de la vida. Cuando hablamos de una persona extrovertida o introvertida, no nos vamos a estar refiriendo solamente a alguien que es más charlatán o a alguien que es más tímido, sino que es a qué esa persona le da un valor en la vida, qué es lo que considera importante y qué es lo que considera como base de su vida, como real. Y esto, uno de los temas que nos los va a mostrar en la carta natal, no va a ser lo único, pero algo sí muy importante, tiene que ver con hacia dónde se dirigen los planetas en la carta. Bueno, en cuanto a esto, primero de todo entender que hay un zodíaco en reposo que vamos a tomar acá, y esto es muy importante en la astrología, que se toma siempre. Si querés buscar una imagen de un zodíaco en reposo con los regentes, Sí. se toma siempre el eje Aries a la izquierda, de Aries a Libra, los planetas que están arriba, que serían Aries, Libra, ¿no es cierto? Todo arriba, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Todos Piscis, los signos sociales. exactamente. Todos los signos de lo social marca, si hay planetas en estos signos, una tendencia determinada. Y los planetas que van acá tenemos una carta, ¿no? Podemos poner esta. Y los planetas que van de Aries a Libra, ¿sí? Marcan el desarrollo más interno de la psicología del individuo. Claro, una psicología integral mostraría todo esto desarrollado en armonía, distribuido armónicamente en toda la carta natal. Aunque podemos ver muchísimos casos, puedes poner toda la carta, no es necesario. Aunque podemos ver muchos casos de personas muy evolucionadas donde esto no es estrictamente así. Entonces, Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? Cáncer, Leo, Virgo, hasta Libra. Vamos a poner acá, permiso. ¿Sí? ¿Querés agrandar la carta? Ahí te vamos a poner ahora en pantalla. Te vamos a mostrar. Va a mostrar, ¿no? Ahí podemos poner. Vamos a ponernos acá. Miren, acá trajimos esta carta. Vamos a poner nosotros. Si ustedes se fijan, acá tenemos Aries, desde Aries hasta Virgo, tendríamos un desarrollo, un tipo de desarrollo psicológico. Son los planetas que se los considera como el hemisferio sur. Dividimos el hemisferio en dos partes, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Y los signos que van de Libra hasta Piscis lo llamaríamos el hemisferio norte. Tomando, en este caso de ejemplo, un ejemplo hipotético, que la persona fuera un ascendente Aries. ¿No es cierto? Bueno, esto es importante. Acá, bueno, acá están mal las casas, no importa, pero esto es un ejemplo de un dibujo nada más, ¿no? De Aries a Libra
tendríamos el hemisferio sur y arriba el hemisferio norte. Si vamos a analizarlo esto en una carta, vamos a poner directamente una carta astrológica. Acá tenemos el ascendente, por ejemplo, la carta del día de mañana, que después vamos a analizar brevemente. Tenemos acá un ascendente Escorpio, y entonces sería toda esta parte de las casas de abajo, hasta la casa 7, sería el hemisferio sur. Claro. Arriba, desde aquí hasta aquí, a Escorpio, sería el hemisferio norte. Por otro lado, después podemos dividir en hemisferio oriental y hemisferio occidental. Tomamos la cruz, acá que está inclinada, en esta carta natal, está inclinada, entonces todos los planetas que están de un lado, sería el hemisferio occidental, de este lado, y de este lado el hemisferio oriental. Esto es un video de estudio. Pero lo primero que miramos, entre las cosas que miramos los astrólogos, es ver la distribución planetaria de una carta natal. Claro, que es algo general que hacemos al comienzo, antes de empezar a ver bien de qué signo es la persona, dónde tiene la luna, dónde tiene Mercurio. Hay como un impacto que genera la carta, el dibujo apenas se te presenta. Vamos a ver primero la distribución de los elementos, claro, y además dónde están posicionados los planetas, en qué lugares. Por eso la gente le llama la atención muchas veces que dice no hay planetas, hay casas vacías. Bueno, eso tiene un significado, no es que no hay ninguna influencia. Esto es lo general. Luego en la psicología de Jung, y un gran astrólogo, humanista, Dan Rudier y otros discípulos de él, usaron el esquema de la psicología de Jung para explicar esta distribución de los planetas en la carta natal. Y hablaron del tipo introvertido, la persona más oriental, los objetos internos de su conciencia, y el extrovertido, la persona más orientada hacia los objetos del mundo exterior, su psicología orientada hacia uno u otro. Eso sería la definición estricta en términos junguianos. Después este término se popularizó y se toma como el que habla mucho es extrovertido y el que habla poco es introvertido. Tiene algo de verdad, pero esto no es estrictamente así, porque hay introvertidos que son más conscientes y en situaciones determinadas sí hablan. Así que esto no es literal. O sea, el conocimiento popular de los términos psicológicos no obedece al origen de estos términos, pero sí la astrología podría ayudar muchísimo. No hay nada tan estricto en esto donde podamos decir la gente con muchos planetas acá es así o es así. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Solamente queríamos decirte y traerte hoy algunos ejemplos que no son tan estrictos, que en general todas estas cartas que vamos a ver es de todas personas más de tipo extrovertido, de hecho, son independientemente de dónde estén distribuidos los planetas. Sí. Entonces acá también es más complejo la cuestión. La psicología humana es altamente compleja, la astrología es altamente compleja, lamentablemente hoy ha quedado reducida a algo simplista. Comunicamos hoy haciendo videos, pero la astrología debe ser estudiada más en profundidad. Se puede identificar en una carta un niño introvertido, un niño extrovertido, qué tipo de actividades son más convenientes para un individuo, cuáles más convenientes para otro según su tipo psicológico. Pero el asunto no es tan sencillo de determinar, pero sí hay indicadores. Ahora, todo indicador astrológico debe ser tenido en cuenta conjuntamente con el factor del grado y el nivel de conciencia. Vamos a dar un panorama general. Estamos introduciendo un tema. Este tema no queda acabado en un video que vamos a hacer, requiere todo un estudio, pero sí introducimos que en la carta natal podríamos nosotros identificar con un estudio profundo la tendencia de ese individuo hacia la introversión, hacia la extroversión, hacia las actividades más del mundo externo, hacia las actividades más del mundo interno, y en función de eso dar una orientación psicológica para que el individuo pueda realizar su destino y que entre en sintonía con eso. La carta natal, un estudio serio de la carta natal nos va a proveer todos esos factores. Bueno, ahora vamos a ver, Lucía trajo 4 ejemplos acá que va a desarrollar brevemente para introducir este tema, y vamos a hacer muchos otros videos sobre esto que a Lucía le interesaba hacer una serie, así que te puede ir trayendo ellas mucho más material, ir aclarando más, pero no hay nada absoluto en esto. Hoy va a traer cartas de 4 extrovertidos, pero con distribuciones planetarias en diferentes áreas. Vamos a verlo. También aclarar que en la psicología occidental hay una preferencia, como decía Lucía, y lo dijo muy bien al principio, hacia el ser extrovertido, hacia el individuo que conquista el mundo. Pero la mayoría de estos individuos que conquistan el mundo en apariencia no se han conquistado a sí mismos.
Así que la cuestión es más compleja, no es tan simple. ¿Empezamos por esta carta? Sí, para ver. Que vos las eligió ella, así que ella va a hablar de esto. Sí, tratando de elegir personas donde se note, ¿no?, esta tendencia. Y como decíamos, esto tiene que ver con que vos ves la carta, se te presenta el dibujo y hay algo que inmediatamente llama la atención. Quizás ahora a ustedes les llame la atención o no, se los vamos a indicar. Pero fíjense que los planetas se ubican, digamos, de un lado de la carta, ¿no? Y acá estamos hablando de lo que Nicolás llama el hemisferio occidental, o lo que llamamos el hemisferio que está del lado del ascendente. Y esto uno podría decir, ¿y qué es lo que va a significar? ¿Qué es lo que va a representar? Solamente porque los planetas estén ahí ubicados de un modo, y sí tiene un significado, y sí tiene un sentido. Todo está perfectamente diseñado en el universo y nuestra carta natal es reflejo de ese orden. Vamos a ver que cuando personas marcan, ¿no?, su carta natal, esta tendencia a que los planetas se ubiquen a un lado, en este caso el lado del ascendente, bueno, brevemente podemos tomar lo que significa el ascendente o la casa 1. Fíjense, todos los planetas acá, la mayoría están desde la casa 11 hasta la casa 3. Estamos viendo, obviamente, ya con la foto lo identificaron, es la carta de Donald Trump, presidente actual de los Estados Unidos. Y todo esto refuerza lo que representa el punto del ascendente. El ascendente tiene que ver con la personalidad física, es el yo. Una persona cuyo hemisferio del ascendente está más acentuado va a ser una persona, independientemente del signo, que tienda a la iniciativa, que tienda a querer liderar en procesos. Acá estamos viendo a alguien que además es del signo de Leo, donde está todo eso muy enfatizado, además por el signo. Y también va a ser una persona donde va a ser muy importante su expresión, su identidad a lo largo de la vida. Esto después puede ser usado en un sentido creativo positivo, o puede también, si no hay otras cosas en la carta que equilibren, expresarse en forma de autoritarismo, imposición, ¿no? Una expresión negativa. Eso va a depender siempre de ver todo el estudio de la carta. Para ver a alguien que tenga el otro hemisferio acentuado, trajimos otro ejemplo que en algún video lo hemos mostrado. Vamos a cambiar la carta acá. Y trajimos la carta de Sigmund Freud, ¿sí? Uno de los pioneros en la psicología, ¿no? Junto con Jung. Jung desarrolló, profundizó en las ideas de lo inconsciente. Pero sí, fíjense que en la carta de Freud se destaca el hemisferio que va hacia el descendente. De hecho, tiene muy destacada la casa 7, pero ya vemos desde la casa 5 hasta la casa 9 cómo se aglomeran la mayor cantidad de planetas. Una persona entonces donde es muy importante lo que representa el descendente, los otros, las relaciones, él en relación con el mundo, con los demás. Fue una persona que trajo un conocimiento y que se esforzó a lo largo de su vida por entender a los otros, incluso también por ayudarlos, ¿no? Fue parte de lo que lo motivó a desarrollar todas sus ideas en la psicología. En el caso de él tenía también muchas intenciones de transformación, o se transformaba a través de las relaciones, ¿no?, con Plutón, Urano, en la casa 7. Esto puede dar una tendencia, ¿no?, cuando hay más planetas del lado del descendente, a que la persona en un punto muchas veces termine dependiendo de los demás para sus movimientos, para su iniciativa, ¿no? Sería lo opuesto a lo que pasa cuando están los planetas cercanos al yo. Negativamente puede terminar en una dependencia de otros. Y veamos qué pasa con los hemisferios superiores e inferiores. Acá trajimos, miren, otro ejemplo de alguien con el hemisferio superior destacado. Salvador Dalí, pintor español, que todos los planetas, salvo Urano, que quedó aquí en la casa 6, pero todos los demás están en el hemisferio superior. En este caso, para estas personas es muy importante lo que ellos hagan en el mundo, ¿sí? El hemisferio superior tiene que ver con la vida social, profesional, lo público. Suelen ser personas que van a necesitar cierto grado de reconocimiento por parte de los demás, ya sea que sea alguien muy famoso o que no lo sea, ¿no?, en su círculo, y donde va a ser muy importante que pueda destacarse, que pueda realizar algo para los otros, ¿no?, donde haya reconocimiento. Y tenemos el caso opuesto, y de vuelta, como había dicho Nicolás al principio, no es que estas personas necesariamente sean todas introvertidas, pero sí hacia dónde se orienta su energía psicológica. Miren, para mostrar del hemisferio inferior un ejemplo, trajimos la carta de Tim Burton, un director también estadounidense muy conocido,
que, fíjense, la mayoría de los planetas están desde la casa 3, tienen muchas conjunciones, ¿no? Planetas juntos en la carta, hasta la casa 6, prevaleciendo el hemisferio que tiene que ver con el fondo cielo, con lo inconsciente, con lo profundo, con los orígenes, con las raíces. Tiene una influencia muy fuerte en su carta de Plutón, de planetas de lo inconsciente en este sector, que está muy teñido en todo su cine. Si vieron algo de las películas, seguro, porque hizo muchas películas muy conocidas: El hombre manos de tijera, Charlie y la fábrica de chocolate, el extraño mundo de Jack también, todas películas muy plutonianas, ¿no? Con un tono así relacionados con temas de la muerte, del más allá, cadáveres aparecen, el cadáver de la novia, ¿no? Y demás, o sea, muy interesado, ¿no? Y también él cuenta en entrevistas que le hacen de cómo lo marcó en lo profundo su infancia, todo lo que ocurrió, y que muchos de los personajes que pone, así como un poco inadaptados sociales o con otros intereses, eran un poco un reflejo de él mismo, de lo que él le había pasado en sus orígenes, donde había sufrido, ¿no? Como una especie de aislamiento social o sufría porque no sentía que encajaba en las formas que los demás esperaban. O sea, personas que tienen el hemisferio inferior más destacado son más importantes sus propias experiencias, no tanto esto del qué dirán en el mundo y demás, sino que tener sus propias vivencias, sus percepciones, y puede darles, hay que ver toda la carta y hay que ver toda la evolución de la persona, una necesidad de autoconocimiento, una necesidad de encarar un proceso de conocimiento interior. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao.